salida. Por ejemplo, pues, nuestro proceso llega a un punto en el que tiene que escribir algo en el disco. Ya construyó los datos, los puso en un buffer, ahí están unos cuantos K, y resulta que hacer esa operación a disco pues va a tomar varios milisegundos. Todo ese tiempo nuestro proceso podría estar esperando al disco en lo que se conoce como un busy waiting, que es, oye, ya terminó la operación, es un while en el que estamos checando si la operación ya terminó. Oye, ¿ya terminó la operación? No, todavía no. Bueno, doy vuelta al while. ¿Ya terminó? No, todavía no. Bueno, doy otra vuelta al while y ahí me estoy, vuelta y vuelta, hasta que la condición de salida se cumple. El procesador no se molesta porque le hagamos la misma pregunta 20 millones de veces, a diferencia de un humano, pero sí estaríamos desperdiciando el tiempo de procesamiento porque no hicimos en realidad nada útil en ese periodo de tiempo. Otra forma de hacer las cosas es con interrupciones y decir, oye, bueno, disco escribe este bloque, ¿no? Y cuando acabes, mándale una señal al proceso o levanta una interrupción. Como las señales no necesitan que el proceso esté en ejecución para ser recibidas, se apunta la señal en la tabla de procesos y cuando regresamos, más bien, y el planificador de procesos sabe identificar, mira, pues estos procesos se tienen que desbloquear, tienen que activarse para atender estas señales y ejecutar sus handlers o lo que sea. Pues nosotros podemos dejar ese proceso fuera de la lista de los que van a recibir atención del CPU, que es ese estado de bloqueado, con lo que me ahorro esos ciclos de atención de procesador, porque yo sé que este proceso literalmente no tiene nada que hacer hasta que no reciba esa señal o esa interrupción o lo que sea. Entonces, para eso me sirve el estado de bloqueado, para dejar al lado estos procesos que en este momento no necesitan atención del CPU. Otros procesos como el de login, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra sesión, nadie está arrancando sesiones, entonces tampoco tendría caso que le estemos dando turnos de atención para que literalmente no haga nada. Uno podría pensar, oye, pero espérate, a lo mejor yo estoy en sesión y alguien se conecta de manera remota, hace un telnet o algo por el estilo, y entonces sí tiene que atender, sí lo tiene que atender el proceso de login. Bueno, pues en ese momento lo activo. Y el tipo de interrupciones o de señales que va a estar recibiendo van a ser generadas por otro dispositivo de entrada y salida, que es la tarjeta de red. Entonces, ya sea que le lleguen las señales por el ambiente gráfico o le lleguen por peticiones de red, pues yo puedo bloquear el proceso y sé bajo qué circunstancias tengo que sacarlo de ese bloqueo. Bueno, pues sí, jala, todos bien. Lo que habíamos mencionado es, ok, ¿qué transiciones son válidas para el estado de bloqueo? Bueno, un proceso que está en ejecución puede decir, ¿saben qué? Hasta aquí necesito atención del CPU, me bloqueo. Y entonces va derechito a bloqueo. También un proceso que está listo, o sea, que en ese momento no está en ejecución, por razones externas al proceso, se puede bloquear, entonces también puedo pasar de listo a bloqueado. Pero una vez que está bloqueado y recibe su señal o interrupción o lo que sea, y empieza a requerir atención del CPU, no va a pasar de inmediato al estado de en ejecución, sino que se va a formar en espera de atención. Muchas veces la planeación, o sea, el mecanismo que nosotros usemos para ver a quién le toca el turno siguiente, va a privilegiar a los procesos que están pendientes de atención de dispositivos de entrada y salida. Ya que vemos planeación, vamos a ver por qué. Pero en ningún caso me conviene atenderlo de inmediato. La razón es más o menos fácil de entender. Es muy posible que no sea el único proceso que se esté desbloqueando
Y entonces, si yo empiezo a interrumpir unos procesos atendidos por operaciones de entrada y salida con otros procesos que empiecen a recibir o empiecen a desbloquearse por procesos de entrada y salida, es muy probable que termine construyendo una especie de stack de procesos suspendidos, lo que va a perjudicar el desempeño, porque siempre andarse moviendo de un proceso a otro cuesta en términos de tiempo. Entonces, para evitarnos ese ir y venir, pues simplemente los formamos. Ok, a lo mejor los formamos al principio de la lista, pero vamos atacando esos procesos que necesitan atención uno por uno, y con eso nos evitamos, podríamos decirle, titubeos en cuanto a qué proceso que sale de bloqueo necesita ser atendido. Ok. Entonces, eso en cuanto a los estados y las transiciones que tenemos en estos procesos. Recordar, ahí muy importante, que no paso de bloqueado en ejecución. Y de ahí nos vamos a la etapa de terminación. Ok, bueno, eventualmente nuestro programa, ahí sigue el programa, a la hora de ir atendiendo en el proceso todas sus instrucciones, pues llegamos a una condición en la que el proceso, ahora sí el proceso, debe terminar. Puede ser porque llanamente hayamos llegado al final de nuestro programa, en su programa Hola Mundo. Pues después del printf alegremente pueden cerrar la llavecita del main y dejarlo ahí, o pueden ser más explícitos y poner su exit, espero que 0, para indicar que su programa terminó con éxito. Por cierto, cuando no ponemos el exit y llegamos al final de nuestra función main, de hecho el compilador de C implícitamente pone un exit con el código de retorno del último código de retorno de la última función que hayamos invocado. Pues en el caso de nuestro Hola Mundo, si no le ponemos un exit, implícitamente va a haber uno ahí, y lo que va a nos regresó nuestro printf, que por cierto es 0 cuando todo sale bien. Esto es como que la convención de C. Y en el caso de printf, prácticamente 0 todo el tiempo. Entonces, nosotros veríamos que como por arte de magia, si nuestro Hola Mundo nada más tenía ese printf, de hecho va a funcionar bien, y el código de retorno sí va a señalar un éxito en la ejecución del proceso, lo que es correcto. Ok, entonces, el primer caso de terminación de nuestro proceso es lo que se conoce como una salida normal, y es ese caso, cuando efectivamente llegamos al final de nuestro proceso y todo salió bien y todos felices, pues hay otra condición de salida normal, que es durante la ejecución de nuestro programa, donde nos demos cuenta que es apropiado terminar. A lo mejor no llegué hasta la última instrucción de mi main, y aunque se considere de mal gusto, pues dejo una parte de mi programa sin ejecutar. Pero a veces llegamos a un punto donde decimos, ok, ¿sabes qué? Si yo detecto esta condición, la verdad no vale la pena seguir. Y entonces podemos introducir un exit dentro de un if en un punto arbitrario. De hecho, algunas veces nosotros podríamos poner ese exit a medio programa, por decir algo, sin condicional, o sea, siempre termina a la mitad. ¿Por qué? Pues porque en ese momento así me hace sentido terminar mi proceso, y eso lo tengo que definir desde el programa, lo que genera de hecho un warning de código inalcanzable.
Oye, pues sí, ahorita hiciste un programa de 100 líneas y le pusiste un exit a la mitad que es incondicional. Pues fíjate que el segundo conjunto, 50 líneas, jamás jamás se va a ejecutar. Y pues como que está raro que hagas un programa para que no se use, ¿verdad? Es un warning. Oye, pues tú, programador, sabes lo que estás haciendo. Yo nomás te aviso como compilador, ¿no? Pues a lo mejor estábamos haciendo una prueba, quién sabe, ¿no? De todas maneras, ese exit, sea condicional o incondicional, genere warning o no, sigue siendo una salida normal. Oye, ¿por qué terminó el proceso? Pues porque se quería terminar, y pues eso hacen los procesos, ¿no? Más bien lo raro sería un proceso que no termine nunca. La siguiente es la de errores críticos. Ok, yo puedo detectar una situación que impida que yo pueda seguir la ejecución de nuestro proceso. Ahí se espera que mi exit ya no regrese cero para las convenciones de Unix. Y hay casos ahí hasta para echar para arriba, ¿no? Todos los programas que están diseñados para procesar, por ejemplo, datos de un archivo, si el archivo que están buscando, por ejemplo, no existe, pues por lo regular lo que deben de hacer es terminarse y decir, oye, pues fíjate que hubo un error porque el trabajo que tenía que hacer no se puede hacer por tal o cual condición. Y esa es una salida de un error crítico. Entonces hago mi exit 1, exit 2, misma cosa si necesito, por ejemplo, conectarme a una base de datos y la conexión no se puede establecer. La base de datos me rechaza la conexión o de plano ni me contesta. Igual, es un error crítico. Nótese que no es un error en términos de que el programa esté mal. Es un error en términos de que las condiciones que necesitamos para que nuestro programa progrese no están presentes cuando el proceso efectivamente llega a tratar de hacer pues, las instrucciones del programa. No confundir eso con las condiciones de excepción. La gran diferencia con las excepciones es que las excepciones son un tipo especial de interrupciones. La mayoría, o bueno, las interrupciones se crearon para los dispositivos de entrada y salida. Pero ya que estábamos en eso, nos dimos cuenta de que también podían servir para procesos internos del procesador. Cuestiones como, oye, ¿y si hacen una división entre cero? Pues fíjate que independientemente de lo que estés haciendo en ese momento y por qué llegaste a una división entre cero, pues conviene parar el carro y decir, a ver, espérate, es que las divisiones entre cero no están definidas y entonces va para atrás, no puedo seguir trabajando si si tus cálculos llegan a ese punto. Oye, si hay un acceso ilegal a memoria, otro tanto. Oye, no sé qué anda haciendo tu proceso, ni me importa, pero si está queriendo hacer cosas en memoria donde no tiene permitido trabajar, ya sea porque esa memoria no está implementada o porque los accesos que tiene en este momento no incluyen esas direcciones de memoria, paro el carro y lo tengo que, en potencia, dejar de ejecutar como proceso, porque ya está haciendo cosas que está intentando de hacer cosas que realmente no debería de hacer. Entonces, esos no son señales que vengan de un dispositivo de entrada y salida, sino que son situaciones que se dan internas a la operación del procesador. O puedo usar el mismo mecanismo de interrupciones para manejarlas, para interrumpir el flujo de los procesos, etcétera, etcétera. Y como se podrán imaginar, esa implementación es mucho más barata que otras alternativas. Entonces, todas esas condiciones de excepción pues son otro mecanismo por el cual mis procesos pueden terminarse. Oye, si yo hago un acceso ilegal a memoria, me llega mi interrupción precisamente de acceso ilegal a memoria y la forma de atenderla es terminar el proceso. Sale. No es lo mismo que tener un if dentro de mi proceso, el caso del error crítico de, si la memoria fuera inválida, no, esto no depende de tu lógica. No puedes decir, pues, si la memoria era inválida, igual hago la operación,
No, eso ya no va a depender de tu programa. Entonces, sale este mecanismo de las excepciones, que aunque podemos implementar handlers, finalmente ya tienen un mecanismo externo a nuestro programa para que todos los procesos tengan que respetar el mismo manejo de las excepciones. Y por último están las señales. Ok, ya habíamos mencionado, un proceso le puede mandar una señal a otro, si están en la misma jerarquía, y por defecto, o sea, si nuestro handler no lo evita o si es la señal número 9, el proceso que recibe esa señal se va a terminar después de tener un turno de ejecución para ejecutar su handler. Pues claramente esa es una forma de determinar los procesos que no corresponde con los casos anteriores, así que resulta ser el último caso de cómo se terminan los procesos, o más bien, ¿qué dispara la terminación de los procesos? Todas son útiles en su mismo, más bien en su propia manera, en su propio contexto. Incluso el tener las terminaciones por excepción, por desagradable que pudiera sonar, o sea, ciertamente no queremos que nuestros programas anden terminando por acceso ilegal a memoria. Sí es bueno para la estabilidad de nuestro sistema que si alguien de repente empieza a tener ese tipo de errores, pues haya un mecanismo que termine ese proceso sin que se perjudique al resto del sistema y sin que tenga que depender de que la propia aplicación, que claramente no estaba bien, pues tuviera que implementar los mecanismos para darse cuenta y para darse por terminada. Ok, ¿hasta ahí dudas con etapas y estados? Todo bien, profe, pero ¿podría repetir lo de las excepciones? Suena... Ok, entonces las excepciones son condiciones que no están implementadas en nuestro programa, pero que sí son detectadas por nuestro procesador. Poníamos de ejemplo el acceso ilegal a memoria y la división entre cero. Entonces no es que cuando nosotros hagamos una división entre cero, nuestro programa tenga que tener un if de, es buena idea hacerlo para evitarlo, pues si nosotros hacemos la división y resulta que, ¿cómo era? El divisor y el dividendo, si resulta que el dividendo es cero, pues esa operación es indefinida, no se puede calcular, y entonces no podemos seguir el procesamiento. Cuando nosotros mandamos esa operación a nuestro CPU, tiene implementado en su propio microcódigo una excepción, que es una especie de interrupción, con la que dice, ok, entonces paro el procesamiento dictado por el programa de este proceso y me voy a un potencial handler de atención de división entre cero y luego termino el proceso, porque así no se puede. Es un mecanismo similar con accesos ilegales a memoria. Oye, si este proceso, al seguir las instrucciones de su programa, de repente quiere hacer uso de una dirección que no está definida, típico error cuando estamos manejando apuntadores, por ejemplo, que ni siquiera pusimos algo en el apuntador, entonces literalmente vale cero, y resulta que esa no es una dirección válida de memoria. Entonces, cuando queremos hacer algo con la dirección a la que apuntaba ese apuntador no inicializado, tenemos un acceso ilegal a memoria. Igual, el procesador cacha eso, dice, bueno, interrumpo la ejecución de este proceso, nos vamos a un handler de acceso ilegal a memoria que por lo regular no implementamos y termino el proceso. Y pues lo que nos sale es un lindo mensajito de segmentation fault, la dirección, que en este caso sería 000.2.0, se termina el proceso, adiós. Caso distinto de los errores críticos, donde mi programa tiene instrucciones para detectar el error. Oye, si el file open me regresa un valor distinto de 0, que no pude abrir el archivo y entonces printf, no encontré el archivo, no lo pude abrir, exit.
de preferencia con un código no 0 porque hubo un error, éxito 1, cierro mi bloque del if, pero en realidad yo sé que cuando eso suceda ya no voy a seguir ejecutando mi proceso. Oye, después del if es, bueno, si todo salió bien y no entré a terminar mi proceso, pues ¿con qué sigo, no? Pues ahora sí lee, etcétera. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. ¿No? Bueno. No, profesor, ya ninguna más. Vale. Entonces, de ahí nos vamos con la implementación. Ok, sale, muy bonito, todo eso es lo que queremos que suceda. Finalmente, el sistema operativo como arma todo esto para efectivamente ir manejando los procesos. Bueno, pues no se hace bolas, hace una tabla de procesos, en principio de procesos. Yo voy a tener una entrada por cada proceso y ahí voy a guardar una serie de datos concernientes al proceso. Oye, ¿qué pasa cuando, y es la mayoría de los sistemas operativos hoy en día, qué pasa cuando además tengo hilos dentro de los procesos? También voy a querer almacenar cierta información sobre cada uno de los hilos de mi proceso. Entonces, está más publicado. Digamos, Windows, por ejemplo, no publica las características de su tabla de procesos porque, hay operaciones, los programas podrían querer interactuar con esa información y ese tipo de interacción se espera que se haga con llamadas de sistema, esas que vimos en la estructura del sistema operativo. Lo que Microsoft sí publica de los mecanismos para interactuar con procesos son esas llamadas de sistema. Pero lo que pudiera parecer extraño es que no publica las características de la implementación que tiene detrás de esas llamadas de sistema. Y lo hace por una razón muy sencilla, y es que con eso está buscando forzar a los desarrolladores a usar las llamadas de sistema en vez de, por ejemplo, tratar de acceder directamente a los datos de la tabla de proceso. Para un programa podría resultar más conveniente de repente, pues nada más me asomo a la tabla y veo el valor que estoy buscando y se acabó. Sin embargo, si lo haces de esa forma, y más adelante en una versión o en un parche del sistema operativo se decidiera cambiar algo de esa estructura de datos, pues todos los programas que estaban buscando la información de esa manera dejarían de funcionar, porque ahora la estructura de datos es distinta. Entonces, Microsoft, para evitarse problemas de mantenimiento de ese software, lo que hace es decir, ¿saben qué? Nada más usen las llamadas de sistema. Entonces va a quedarme de tarea a mí como proveedor del sistema operativo mantener los mismos APIs, o sea, las mismas interfaces de programación, las mismas firmas, lo mismo todo de esas llamadas de sistema, y si un día tengo que agregarle algo, pues ya a lo mejor generaré una nueva versión de esa función y les iré avisando y daré tiempo antes de quitar la versión original, y en fin, tendremos un rollout más ordenado. Pero si en algún momento yo veo que necesito cambiar las estructuras internas, pues lo haré con la mano en la cintura porque ni siquiera lo publiqué, así que no hay ningún compromiso, ni siquiera tácito, de que esas cosas se queden así como están ahora. Entonces, cuando revisen o lleguen a necesitar revisar documentación sobre los mecanismos internos de Windows, van a ver que hay mucho trabajo de ingeniería inversa y casi adivinanzas o de y dicen, pero aguas, no confíes en esto al respecto, porque Microsoft intencionalmente no publica oficialmente esa información. Como de todas maneras a veces hay que hacerlo, pues sí permite que se filtre, por decirlo de alguna manera, esos datos, pero así, ¿no? A la voz de úsese bajo su propio riesgo, porque si el día de mañana cambia, sorry, o sea, ¿para qué lo haces si te habíamos dicho que no lo hicieras, no?
El caso de Linux y el software libre es radicalmente diferente. Ahí hay apertura para que todo el mundo esté revisando incluso el código del kernel del sistema operativo. Así que no hay ninguna barrera para conocerlo. De todas maneras, la recomendación es básicamente la misma. Oye, aguas, usa las llamadas del sistema en vez de meterte directamente a las estructuras de implementación del sistema operativo, porque efectivamente estas pueden cambiar y pues, va a ser tu responsabilidad corregirlo en caso de que, más bien, cuando llegue el momento de que esto efectivamente evolucione, pero pues igual tienes un acceso más pleno a toda la información y a todo el pipeline de desarrollo, de modo que incluso para mantenerte actualizado no es tanto problema. Entonces, bueno, igual, son dos ecosistemas distintos, dos maneras distintas de trabajarlo, pero más o menos los mismos intereses detrás. Entonces ahí, en el libro, nosotros pusimos de ejemplo la estructura PROC-T, que es la que define cada uno de los renglones, o más, cada uno de los registros que tenemos en la tabla de procesos de Linux. Algo que tienen que notar ahí es que en realidad cada renglón va a corresponder a un hilo. Entonces, aunque ya vimos que los hilos comparten los recursos del proceso, y por ejemplo Windows mantiene una entrada distinta para el proceso y una entrada, digamos, complementaria para cada uno de los hilos dentro del proceso, en Linux dicen, bueno, pues mejor me voy a lo que tiene mayor cardinalidad, lo que podría ser un hilo, y yo sé que todos mis procesos tienen al menos un hilo, y entonces para procesos que solo tengan un hilo, pues voy a tener exactamente una entrada en mi tabla de procesos. Para procesos que tengan más de un hilo, pues voy a tener varias entradas, una por cada hilo del proceso. No pasa nada, de que repito los valores en algunas de esas entradas, pues no pasa. Probablemente ni siquiera necesite hacer eso porque yo puedo identificar cuál es el hilo principal. Ahí le pongo todo lo necesario para el proceso. Y en los hilos secundarios, pues simplemente no se lo pongo y santo remedio. Y así me evito el problema de las múltiples copias. Y entonces nuestro primer campo ahí es el TID, de Task ID, que finalmente viene siendo el identificador de cada uno de los hilos. Luego viene el identificador del proceso padre. Por ahí anda un identificador del número del proceso. Que en el libro, por ejemplo, se me olvidó ponerlo, o sea, es un resumen, la tabla en realidad es considerablemente más grande, entonces solo puse algunos campos que me parecieron más relevantes, me faltó el campo de número de proceso como tal. Está el estado, oye, está bloqueado, está en ejecución, está listo, y hay otros estados. Linux, como parte de sus optimizaciones, agregó un par de estados adicionales. Ya lo habíamos mencionado, hay estados que son relevantes durante el inicio de un proceso, hay otro conjunto de estados que son accesibles durante la terminación del proceso, pero para no hacernos bolas no vamos a ver esos estados ni esas transiciones. Después viene un conjunto de campos que se refieren al registro time, básicamente son para ver distintos momentos o la hora, digamos, en la que suceden distintas cosas de nuestro proceso. Entonces, ¿cómo manejamos la hora y la fecha en nuestras computadoras? Es un tema interesante. Resulta que nuestro calendario, el calendario juliano, o es gregoriano, de hecho sí, ya estamos en el calendario gregoriano, me estaba yendo unos cuantos siglos en el pasado. Pues jala muy bien y es bastante preciso y lo que quieran, pero es un relajo para calcularlo. Entonces, pues nosotros cuando queremos registrar para las labores administrativas de nuestro sistema operativo
los momentos en el tiempo en que van sucediendo cosas para después operar con ellos, para decir, bueno, a ver, si yo quiero ver cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició el proceso hasta el momento actual, lo que se conoce como wall clock time, o sea, si yo veo el reloj de la pared para determinar cuánto tiempo ha pasado en un periodo determinado, contrario a, oye, ¿cuánto tiempo he atendido el proceso? Espérate, como no lo atiendo todo, ahora sí que todo el tiempo, pues va a ser necesariamente menor que el tiempo transcurrido en el reloj de la pared, ¿no? Entonces, tiempo de reloj de pared. ¿Cuánto tiempo tiene desde que inicié el proceso hasta ahorita? Bueno, pues yo voy a querer calcular eso viendo, ¿qué hora es en este momento? ¿A qué hora inicié? Y la diferencia es el tiempo transcurrido desde que inicié, todos felices. Pero si tuviera que calcular eso con horas, minutos, segundos, días, meses, años, el cálculo se vuelve complejo. Pero ¿y si empecé el 13 de febrero a las 11 de la noche y ahora es 15 de febrero? Bueno, no, 13. Empecé el 20, ¿qué les gusta? El 28 de febrero a las 11 de la noche y ahora es 1 de marzo a las 2 de la mañana. Oye, pero ¿era año bisiesto o no era año bisiesto? Y me tocó el ajuste de cada 100 años o no. Realmente no quisiera meterme en ese tipo de broncas de calendario gregoriano para calcular algo tan sencillo como cuánto tiempo ha pasado desde que empecé hasta ahorita. Pues para evitarnos todos esos problemas, lo que usamos es el valor del registro T. Entonces, incluso antes de eso, para nosotros tener un reloj confiable en la máquina que mida el tiempo como lo mediría un reloj en la pared o un reloj de pared, pues no nos dimos cuenta rápidamente que no podíamos confiar en la frecuencia del CPU. Oye, se supone que mi CPU funciona, ustedes pónganle, ¿no? 2.4 GHz. Pues yo podría contar los ciclos de CPU para saber que cada 2.4 millones de ciclos de CPU ha pasado un segundo. Bueno, en principio sí, pero resulta que eso es aproximado. Si tu procesador se empieza a calentar, va más lento. Y sobre todo los procesadores modernos escalan su frecuencia de operación dependiendo de la carga de trabajo. Entonces, 2.4 millones de ciclos de reloj después, la verdad no tienes muy buena idea de cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces, no puedes confiar de la velocidad de tus ciclos de CPU para medir el tiempo, porque no es estable. Se acelera, se detiene, no se detiene, se acelera, se alenta, pasan cosas. Bueno, vamos a poner un componente que oscile a una frecuencia determinada y muy, muy estable, y nada más contemos esas oscilaciones y con eso vamos a ver cuánto tiempo va transcurriendo. Muy bien, pues literalmente le ponemos un cristalito de cuarzo que es una especie de diapasón y que va vibrando una frecuencia determinada. Tradicionalmente vibra a 32.768 Hz, o sea, genera pulsos a 32.768 veces por segundo. Vamos contando esos pulsos y como es una potencia de 2, pues yo literalmente tengo ahí un bit que está encendiéndose y apagándose una vez por segundo y otros tantos que me sirven para contar milisegundos y etcétera. Necesito hacer un registro grandote porque esa cuenta llega a valores grandes. Y entonces yo puedo medir el tiempo de una manera bastante precisa utilizando ese registro de 64 bits que conocemos como el registro time. Si yo necesito calcular la fecha y la hora, ahora sí con calendario gregoriano, pues puedo tomar el valor que ha acumulado el registro time, agregarle un punto de referencia específico en el calendario y con eso calcular el momento actual. Entonces, lo que hacemos es que definimos una época, así se conoce, que es una fecha de referencia estándar, digamos
el siglo pasado, a finales de 1999. La época que usábamos era el 1 de enero de 1970 a las 12 de la noche. Actualmente estamos usando el 1 de enero, bueno, a las 0 horas, para ser más preciso. El 1 de enero del año 2000, igual a las 0 horas, es lo que estamos usando como época actualmente. De hecho, actualmente estamos en la transición, en muchos sistemas operativos, de mover la época a un poquito después, creo que al 2010 o el 2015. Pero hemos ido refinando los mecanismos de los sistemas operativos para que la época sea transparente para las aplicaciones. Todo esto a raíz del bug del año 2000, que sí nos puso a trabajar. Afortunadamente lo vimos venir a tiempo y por eso se evitó la catástrofe que, por ejemplo, los Simpson llegaron a retratar en su casita de los horrores en su momento determinado. Si no lo han visto, búsquenlo por ahí. O sea, literalmente sí nos teníamos que pasar a todo eso. Yo ya estaba en el negocio para cuando llegó. Y me consta que estuvimos trabajando unos cuantos años antes en certificar y verificar que todo estuviera preparado para el año 2000. No me lo van a creer, pero ahorita en 2019 a 2020 todavía tuvimos ahí algunos problemas porque el parche que hicimos en el año 2000 resulta que solo era válido hasta el 2020 y entonces llega el 2020 y truena nuestro sistema, ¿no? Entonces se controló el bug del año 2000, se atendió muy bien, no se cayeron los aviones, no se nos fue la luz, no nada de eso, pero créanme, hubo mucha chamba que hacer y todavía había chamba que hacer hace unos pocos años. Entonces es un problema que se ha seguido atendiendo, se ha seguido resolviendo. Ir moviendo la época periódicamente es una de las medidas que tenemos que hacer para evitar tener problemas con el cálculo de fechas. Hoy en día, sobre todo gracias a los mecanismos de parcheo automático que ya tienen integrados los sistemas operativos, eso se ha simplificado muchísimo. Entonces, oye, que tu Linux tiene que cambiar la época, prácticamente ni nos enteramos. Uno de los parches que venían ahí en nuestro Time, resulta que Time.h, que es una librería, resulta que traía las correcciones para cambio de época. Felicidades, ni nos enteramos. Todas las aplicaciones que estén usando los APIs correctos para manejar eso, no se preocupan. Pero bueno, entonces, en nuestra humilde administración de procesos, como precisamente no queríamos meternos en todas esas broncas, todos los momentos que vamos registrando para hacer cálculos con ellos van a estar referidos al valor crudo que tiene el registro de time, que es el número de milisegundos transcurridos desde la época, y eso va incrementándose con nuestro cristalito de cuarzo. Pues nótese que cuando arrancamos nuestra máquina no va a valer 0 ese registro, va a tener un número bastante grande, porque va a ser, por ejemplo, el número de milisegundos transcurridos desde el año 2020 o 2010. Pero va a ser un conjunto de valores coherente para los eventos que nosotros vamos teniendo. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, en qué valor iba el time cuando arranqué mi proceso, y cada turno de ejecución yo voy a ir actualizando algunas cosas. Por ejemplo, yo voy a ver el turno de ejecución cuánto duró respecto al time. Pues X, ¿no? Y eso lo voy a sumar a un acumulado del tiempo de atención del proceso. Pues cada turno de ejecución, que nótese que aunque los turnos de ejecución deberían de durar 20 milisegundos, no hay ninguna garantía de que el turno de ejecución que le di a ese proceso efectivamente haya durado 20 milisegundos. Puede que haya tenido unas microinstrucciones al final de las que toman más de un turno de ejecución y se estiró un poquito el turno, puede que haya recibido una interrupción o algo por el estilo y el turno se haya abandonado o suspendido antes de tiempo. En fin, pueden pasar muchas cosas. Pues yo voy a ir registrando
el tiempo que auténticamente transcurrió en cada turno de ejecución de este proceso y lo voy a ir sumando. Pum, pum, pum. Ahí sale ese tiempo de atención de CPU. Oye, incluso le voy a contar por separado el tiempo que le di en modo de usuario, ese modo de CPU, y el tiempo que le di atención en modo de sistema. Oye, cuando hace sus llamadas al sistema, etcétera, también está recibiendo atención del CPU, pero ahora en un modo privilegiado. Entonces llevo los dos acumulados. Recordarán que tiene hijos nuestro proceso. En planeación vamos a ver este problema, pero en cierto momento se dieron cuenta de que si yo atendía todos los procesos por igual, un usuario podía acaparar la atención del CPU si se ponía a crear muchos procesos. Pues, así que imagínense que el sistema normal tiene 200 procesos. Si llega un usuario y crea 1000, y cada uno de esos 1100 procesos los atiendo por igual, pues el usuario con los 1000 procesos se llevó el 90% de la atención del CPU, independientemente de qué prioridad tengan. Eso no es la forma en la que queríamos atender las cosas. Pues para evitar eso, llevamos la cuenta de cuánto tiempo ha atendido, no solo al proceso, sino también a todos sus hijos. De modo que nosotros podemos detectar si un proceso y sus hijos empiezan a acaparar la atención del CPU para irles bajando la prioridad a todo el conjunto, de modo que se mantengan dentro de las políticas de la planeación de procesos. De ahí nos vamos con señales. Igual, como el proceso no necesita estar en ejecución y por lo tanto ser capaz de recibir su señal y atenderla, yo tengo que anotarla en algún lado en lo que efectivamente se atiende. Pues lo apunto en la tabla de procesos y se acabó. Tenemos algunas estructuras relacionadas con la memoria. Voy a tener un apuntador al segmento de código. ¿Por qué le digo segmento? Ya lo veremos cuando veamos administración de memoria. Pero es un apuntador. Yo apunto a donde arranca mi código. Ya es bronca del administrador de memoria el cómo protejo esa memoria, de qué tamaño es, qué pasa si me quiero salir de ahí, etc. Otro apuntador que voy a necesitar es al segmento de stack. Recordarán que aquí llamamos una subrutina, nosotros tenemos que acordarnos de qué valor tenía el program counter para que después podamos regresar y retomar la ejecución del programa donde nos habíamos quedado. Entonces, el área de memoria que se define para cada proceso en ejecución, donde vamos a guardar esas direcciones del program counter, es el stack, y en esa parte, digo, en algún lado tengo que acordarme de dónde fui a poner el stack para este proceso. Voilà, ahí está en la tabla de procesos. Hay otro por ahí que es el apuntador del segmento de datos. Entonces, todas las constantes y las variables estáticas que están definidas en mi programa, pues no las voy a poner con el código. Igual, les reservo un área de memoria del tamaño apropiado, según lo que está definido en mi programa, y necesito acordarme de dónde las puse. Y ahí tenemos una copia del program counter, ese apuntador de instrucción. Es una copia del program counter, el último valor del program counter cuando suspendí, o la última vez que suspendí el proceso. Yo lo mandé a su listo, o lo mandé bloqueado, etcétera, cuando dejó de estar en ejecución. Cuando el proceso está en ejecución no vamos a actualizar ese apuntador de instrucción a cada instrucción que hagamos, no, lo vamos a dejar correr y no va a ser sino hasta que lo suspendamos, hasta que deje de estar en ejecución, que vamos a fijarnos dónde quedó el program counter y ese sí lo vamos a copiar en la tabla de procesos con la clara dedicatoria de después reanudar la ejecución de nuestro proceso. De ahí está ese WCHAN, que es dirección del canal de espera del núcleo en caso de que nuestro proceso esté bloqueado. Ok, si yo estaba bloqueado esperando
que el disco terminara una operación de entrada y salida, pues ahí voy a apuntar el número de interrupción que estoy esperando de la controladora de disco. Si yo he estado esperando, no sé, una señal, bueno, pues ahí voy a apuntar el número de las interrupciones de las señales de alarma, y así sucesivamente. De modo que cuando se generen esos eventos, oye, el disco diga, oye, pues ya acabé de escribir el bloque que me habían pedido, el administrador de procesos busca en la tabla de procesos quién estaba esperando ese evento y sabe a quiénes tiene que desbloquear. Nótese que en potencia puede ser más de un proceso. Y ahí está la prioridad del proceso. La planificación necesita algún mecanismo de decir, ahora es que todos los procesos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Entonces, pues, ¿qué prioridad te toca, no? Con un valor numérico yo voy a ver cuáles les voy a dar una atención preferente sobre cuáles otros. Y a menudo, sistemas operativos modernos están cambiando dinámicamente sus niveles de prioridad para ajustarse a lo que los procesos están haciendo. De nuevo, ya veremos cómo lo cambie todo cuando lleguemos al tema de planeación. Prioridad en tiempo real. Linux y Windows también separan las prioridades en dos niveles. Hay prioridades de tiempo real, que son las prioridades más altas y solo las pueden tener procesos de sistema, y están las prioridades de nivel de usuario, que son las prioridades más bajas y son las que tienen todos nuestros procesos de a pie. Entonces, tengo esos dos registros de prioridad, uno para las prioridades de sistema y otros para las prioridades normales. En realidad un proceso solo va a usar una de las dos, no lo ponen en el mismo lugar para evitar, para asegurarse que de alguna manera con las manipulaciones dinámicas del nivel de prioridad pudiera tratar de convertirse un proceso normal en un proceso de sistema, lo que nunca debería suceder, y actualmente nunca sucede. ¿Qué clase de calendarización les tema? Así como teníamos un registro de señales, tenemos otro registro para las alarmas. ¿Qué alarma te pusiste? Un registro para ver de qué tamaño es la memoria que tienes asignado, para no andarlo calculando. Páginas que están residentes. Eso ya lo vamos a ver en memoria principal, pero resulta que cuando te voy asignando memoria hoy en día, no siempre voy a dejar toda tu información auténticamente en la memoria. Entonces, si quiero ver cuánta memoria de la memoria que puede usar este proceso efectivamente está en la memoria RAM de la máquina y no la mande para otro lado, se pueden compartir rangos de memoria, cuánta memoria tienes compartida, están las variables de ambiente. De hecho, creo que ya lo mencionamos, aunque no recuerdo por qué. Pero cada que yo genero un proceso, le voy copiando los valores de todas las variables de ambiente al momento de la creación. Si ese proceso genera otro, un proceso hijo, también le va a copiar todos los valores de las variables de ambiente. Y así nos vamos. Por ahí a alguien se le quitó el mute por accidente. Entonces, bueno, pues esa copia del arreglo de valores de las variables de ambiente, pues igual, tengo un apuntadorcito desde mi tabla de procesos donde voy viendo dónde está la copia de cada quien. Apuntamos al número de sesión, lo que es importante para definir la jerarquía del proceso. Tenemos el identificador del grupo de procesos, que es la otra forma en la que podemos definir la jerarquía. El número de hilos que le creamos al proceso. Y de ahí nos vamos con unos datos que me sirven para definir permisos. Está el identificador de grupo y de usuario, pero vamos a tener tres conjuntos de identificadores de grupo y de usuario. Está el original, el real y el efectivo. Pues el original es, a partir de quién ejecutó este proceso,
Ese es el usuario y el grupo originales del proceso. Oye, resulta que por defecto, el usuario y el grupo que ejecutan el proceso son el usuario y el grupo con los que se ejecuta el proceso, pero no necesita ser así. Yo puedo ejecutar un proceso y decir, pero ejecútese con las credenciales de otro usuario y de otro grupo. Y esos serían los identificadores reales del proceso y grupo para ese proceso. Sí, lo arranqué yo, ¿no? Usuario de Daniel Sol, pero fíjate que quiero que se ejecute como Nobody, que es un usuario y un grupo muy populares que tienen un conjunto mínimo de privilegios. Yo sé que ese proceso va a estar expuesto a Internet, por lo tanto tiene severos riesgos de seguridad y entonces le quiero dar privilegios chiquitos para que incluso si le ganan o tiene una vulnerabilidad de seguridad y la explotan, pues el daño sea mínimo. Entonces, aunque el usuario y grupo original son los míos, el usuario y grupo real van a ser los de Nobody. Y ya que está en ejecución el proceso, el propio proceso puede decir, oigan, quiero cambiar mis credenciales, yo quiero ahora empezarme a ejecutar como otro usuario y otro grupo. Entonces, no vamos a querer ni olvidar de quién lo ejecutó originalmente, ni cómo se ejecutó originalmente, pero sí vamos a querer, ni modo, un tercer conjunto de usuario y de grupo para ver, pero ahorita, con qué privilegios va a estar funcionando, y entonces tenemos el usuario y el grupo efectivos. Entonces, amén de quién lo haya creado, de con quién se haya empezado a ejecutar, en el momento actual, después de hacer todos los user y group que haya querido hacer este proceso, lo estamos operando con estos privilegios en particular. Y todavía, para acabar de refinar, puedo usar un usuario y un grupo diferentes, nada más para sus operaciones de archivo. Porque resulta que además ahí a veces queremos hacer unos tejemanejes distintos que ya mencionaremos cuando veamos atributos de archivos. Nada más para manejar archivos, porque ahí hay un conjunto de requerimientos adicionales respecto a cómo manejar los permisos de las operaciones de archivo. Entonces, ni modo. Cuarto, usuario y grupo, nada más para operaciones de archivos. Y ahí ya al final de lo que pusimos en el libro de la tabla está la señal de salida. Durante todo el ciclo de terminación del proceso, e incluso un poco después, nosotros vamos a querer recordar ese entero. Claramente no lo puedo dejar en una variable del programa porque ya voy a estar liberando esa memoria y no quiero que ese valor se me pierda. Y también vamos a acordarnos de cuál es el último procesador, en el caso de el último núcleo de procesamiento que atendió este proceso. Ahí nosotros podemos controlar algo que se llama afinidad, que es si nosotros queremos que a un proceso o a un hilo en particular lo atienda siempre el mismo procesador. Eso nos puede ahorrar tiempo a la hora de estar cargando y descargando los estados del CPU. Y algunos procesos pueden incluso requerir que siempre sea exactamente el mismo núcleo de procesador para operar correctamente. Entonces, por si llega a haber algún requerimiento de ese tipo, también voy a ver quién fue el último procesador que atendió a este proceso. Por lo regular, yo voy a preferir que sean los mismos procesadores los que vayan atendiendo los mismos procesos, porque eso permite que parte de la construcción del CPU, sobre todo las memorias cachés, funcionen mucho mejor y me ayuden a que el rendimiento sea mejor. De nuevo, ya hablaremos más de cómo funciona la caché cuando lleguemos al tema de administración de memoria. Recuerden que aquí todo depende de todo, ¿no? Entonces sí, ni modo, tenemos que dejar muchos temas así como que colgando.
Así que no se preocupen, al final todo puede cuajar y hacer sentido. Y ahí está la parte de principios generales de concurrencia, pero antes de eso sí quiero oír de ustedes. Ya estamos todos los que somos. Y va siendo buen momento para que ya hablemos seriamente de nuestro primer proyecto. Entonces ya tenían la tarea del Hola Mundo, ¿no? Ok. Débil evidencia. Pero habrán notado que a últimas fechas me ha dado por ser más, podríamos decir, confiado. En realidad, por ahí leí un artículo que me hizo mucho sentido, que básicamente decía que no era saludable pensar que los alumnos siempre querían hacer trampa. Tienen toda la razón. Seguramente lo han oído más de una vez, pero finalmente quien serían trampas a ustedes mismos. Y digamos que el tema es lo bastante complicado de por sí, como para que ustedes mismos se quieran perjudicar. Entonces, no hay hay dos tipos de paranoia, la total y la insuficiente. Entonces, para fines de evaluación, estoy haciendo el experimento de ser insuficientemente paranoico y creo que va. Entonces, no les estoy diciendo que hagan trampa, nada más les estoy diciendo que no se perjudiquen ustedes solitos. De esas cosas que uno pudiera tontamente pensar que no hace falta decirlas, pero creo que sí. Entonces, bueno, por eso una evidencia tan débil como el Hola Mundo resulta aceptable para algo tan elaborado como que tengan su Linux con su GCC y que efectivamente puedan estar ahí compilando cosas. Pues resulta que otro tipo de evidencias no son mucho mejores y nada más son más trabajosas para todos y entonces pues mejor cortamos por lo sano. Bueno, como decía, ya deben de tener su ambiente de desarrollo para estas alturas del partido. ¿Alguien tuvo problemas? ¿No? Digo, qué bueno, no esperaba que les diera mayor problema eso. No, ninguno. Yo estoy usando una máquina virtual con Ubuntu. Y ahí estoy. Okay. Optó por las máquinas virtuales. Si quieren, a ver, alcen las manos los que ya tenían un Linux por ahí, típico que en otra materia lo usaron. Ok. De hecho, son más de los que esperaba. Gracias. Esto que notarán que no van a necesitar nada diferente de lo que ya tenían, independientemente de que la hayan creado para otra cosa. Finalmente, como vamos a estar usando funcionalidades básicas, podremos decir, de infraestructura de nuestro sistema operativo, pues, aunque a lo mejor no las conocíamos, pues han estado ahí todo el rato, ¿no? De los aquí presentes creo que soy el único lo suficientemente viejo como para acordarse de cuando no teníamos estas facilidades en nuestro sistema operativo, al menos no todas. Digo, no estoy tan viejo. El otro día vi un hilo de discusión donde se ponían a presumir las plataformas más viejas de desarrollo que habían usado, y ahí por ejemplo doña Hanna Octava decía, pues ahora sí que nos dijo, no, pues sosténganme mi cerveza, porque ella sí usó maquinita para perforar cintas, ¿no? De estas de papel y tarjetas perforadas. Sí, entonces creo que, ok, doña Hanna nos gana. Ella fue de las que inició el IMAS aquí en la UNAM, ¿no? Ya está jubilada, pero todavía se mantiene bastante activa. Y sí, me cree que es toda una autoridad. Desafortunadamente el trabajo de su vida, que fue ¿cómo se llama? Es la Asociación de Ingenieros en Cómputo de México, no pegó tan bien en el rol
normativo que buscaba tener, porque bueno, somos bastante indómitos por aquí a la hora de desarrollar las cosas, pero de todas maneras es un referente muy importante si están hablando de temas de calidad, por ejemplo. Y ciertamente fue una lucha que valió la pena hacer, incluso si al final no la ganabas. En fin, a lo mejor yo no empecé programando con tarjetas, pero fuera de esto sí me acuerdo de que los sistemas operativos no siempre tuvieron multihilos, por ejemplo. En fin, vamos con nuestro primer proceso, nuestro primer proyecto. En el Hola Mundo habrán notado en los requerimientos de entrega que ya les puse algunas cosas sobre cómo debería de venir un programa. Habrán notado que yo, como alguien que ha estado trabajando en esto varios años, tengo muy claro que nuestros programas, como medidas de higiene, deben de estar desarrollados de modo que un extraño o nosotros mismos después de un tiempo, porque Dios nos libre de acordarnos de todos los programas que hacemos, pues deben de ser comprensibles. Quien se enfrente a nuestro código en el futuro, pues debe de poder entenderlo, ver qué hace, por qué, cómo. De modo que todo lo que podamos hacer para ayudarle o ayudarnos, vale la pena hacerlo. Ahí menciono los comentarios indispensables, que son 3 comentarios al inicio del código, que digan básicamente de qué, quién y cómo. Más bien qué, quién y cuándo, no tanto el cómo. Y les doy gran importancia, porque me ha tocado sufrir que luego no tienen ni idea de quién hizo el programa y a ver, averígualo. La etiqueta de cuándo se hizo es significativa para ponerlo en su contexto. ¿Y cuál era el propósito del programa? Pues a menudo nos ahorra muchas investigaciones posteriores. Después, bueno, queremos que la estructura lógica de nuestro programa sea fácil de entender, incluso apreciable como panorama, sin necesidad de meterte a revisar cada una de las instrucciones. Y entonces la indentación es muy útil. La indentación no es otra cosa que ponerle una pequeña sangría que corresponda con las estructuras lógicas. Entonces, si yo pongo un if y abro un bloque de código, bueno, las instrucciones que están dentro del bloque de código las indento un poquito más adelante, cierro la llave al mismo nivel que abrí el bloque. En lo personal me gusta el estilo de indentación de Cunningham y Ritchie moderno. Agarren el estilo de indentación que quieran, pero sean consistentes. Para rematar, la liga que les puse en la tarea señalaba las recomendaciones de estilo de código del grupo que hace Linux. Ahí no solo viene cosas como la indentación, entonces si pueden luego denle una leída para que vean cómo hacer. Y digo, sabemos que es un lenguaje que puede ser muy elegante, pero también puede volverse oscuro rápidamente. O sea, entender lo que es un programa en C puede ser todo un desafío. Entonces, las normas de etiqueta para hacer código que después la comunidad pueda entender, pues son necesariamente más estrictas en un lenguaje como en C de lo que serían en un lenguaje como Java, que no te deja hacer cosas tan raras. De todas maneras, las reglas en Java son interesantes, pero como no van a estar desarrollando en Java, no vienen al caso. En fin, cuando ustedes lleguen a un nuevo lenguaje de programación, tengan cuidado siempre de enterarse de cuáles son de esas recomendaciones, esa etiqueta. En algunos lenguajes modernos como Python, de hecho, ese tipo de elementos incluso se han vuelto elementos de la sintaxis. O sea, si no indentas bien las cosas en Python, literalmente significan algo diferente y pueden generar errores lógicos y hasta de compilación. Y dices, mira, pues ahí sí se tomaron la indentación en serio, ¿no? Déjenme ver qué falló ahora.
serio, pero no me toca a mí. Entonces, bueno, tengan cuidado con la indentación, con, por ejemplo, el nombre de las variables. Ahí uno de los jefes que he tenido tenía la maravillosa historia del chile relleno. No se me ocurre mejor momento para contarlo que ahorita, que es que pues, ya estaba trabajando con programadores. Oye, pues el módulo que te pedimos, ¿ya lo terminaste? Sí, bueno, pues entrégalo y lo vamos integrando con el resto. Y empieza a revisar el código y dice, no, pues arranca con sus declaraciones de variables, pues, está un entero chile relleno. Está un flotante chile relleno 1 y una cadena chile relleno 2 y así puros chiles rellenos, ¿no? Pues le habla, por supuesto. Oye, ¿qué onda con los chiles rellenos, No, es que yo así programo a todas mis variables, les pongo chile relleno y nomás les voy poniendo numeritos para que no se llamen igual. No, ¿sabes qué? Pues así no va a funcionar esto, porque a la hora de que estás viendo el código es chile relleno convertido, sumado, restado, multiplicado y escrito en el chile relleno, pues te haces unas bolas espantosas, ¿no? El nombre de una variable debe de reflejar el propósito de esa variable. Incluso ponerle C o contador a todos nuestros contadores no es lo suficientemente claro en ese sentido. Pero ponerle el mismo nombre a todas tus variables es abiertamente inaceptable. Entonces, sí, ¿no? Pues la anécdota del chile relleno es digna de recordarse en el sentido de, ok, espérate. No le puedes poner el nombre que se te antoje a tus variables, debe de ser algo significativo para que el código sea entendible. Entonces, igual, ¿no? Aunque eso no es un requerimiento de nuestros códigos, váyanse acostumbrando a hacer las cosas bien, consideren ese tipo de cosas, o de elementos de cómo debemos de hacer nuestro código. Bueno, habiendo aclarado eso de que sí queremos que nuestro código cumpla ese tipo de características, pues ya tendríamos que hablar de qué queremos que haga nuestro proceso, o nuestro programa. Claramente lo que queremos es que sea ilustrativo de los temas que estamos viendo. En este caso, la administración de procesos. Vamos a crear un programa que tenga múltiples hilos, o podría estar manejando señales, interrupciones no, porque la verdad es muy latoso, y nos viene más al tema de control de dispositivos de entrada y salida. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. ¿Qué podría ser? Bueno, pues no queremos estar lidiando tanto con los algoritmos, o sea, como aquí lo que nos interesa es ver cómo se usan y cómo funcionan estas facilidades del sistema operativo. Tampoco queremos estar lidiando mucho con la complejidad propia de la tarea que hace el proceso, o al menos no en algo que no esté directamente relacionado. Y pues básicamente algo por el estilo. Si puede ser algo más o menos divertido o interesante, mejor, aunque no me hago ilusiones. Y necesitamos que se entregue a tiempo, de modo que no se nos haga bolas el atole a la hora de revisar o calificarlo, etcétera. También por eso limitamos la plataforma. O sea, en esencia podrían estar siendo procesos multihilos en el lenguaje de su preferencia, Java, Perl, Python, C, C++, y échenle, ¿no? Virtualmente cualquier lenguaje medianamente moderno permite programación multihilos, pero sería un infierno revisar esos programas si estuvieran hechos de chile, mole y pozole. Pues cortamos por lo sano, nos vamos a una plataforma que nos dé el acceso más directo y más sencillo posible a este tipo de facilidades. Otra vez, para no batallar, y pues los acabamos haciendo en C sobre Unix. Es prácticamente lo mismo si lo hacemos en C++, entonces C, C++, el que prefiera. Ok, lo tradicional es dejar el proyecto con todo lo que va a necesitar de un jalón y darles un tiempo largo para que lo hagan, echarles la bendición y verlos fracasar miserablemente
cuando dejan todo hasta el final y se dan cuenta de que costaba más trabajo de lo que parecía. Sí, eso le pasa a cualquiera que se descuide. Y pues eso no lo aprovecha nadie, ¿no? Entonces vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a ir haciendo escaloncitos de nuestro proyecto. Vamos a empezar, mira, pues esta semana vamos a llevar nuestro proyecto hasta acá. Revisamos y pues va a ser una tarea. Y la semana que sigue construimos sobre eso para llevarlo hasta acá. Eso nos ayuda a que no nos gane tiempo, no subestimemos las cosas, no lo dejemos al final y nos demos cuenta de que, sí, pues ahora no acabé. Es más fácil de manejar y el resultado es consistentemente mejor. Tiene sus riesgos, sobre todo las deficiencias y los hoyos van a tender a acumularse, entonces ustedes mismos deben de ser muy exigentes con la atención que le prestan a lo que debe de traer cada uno de estos pasos y que efectivamente se cumpla, porque de lo contrario se van dejando piedritas en el camino hasta el final que bien pueden resultar muy difíciles de resolver a la hora de decir, bueno, ok, este es el último paso y ahora sí, para la próxima semana se entrega el proyecto y ya debe de traer todo esto. Entonces, si venían arrastrando broncas desde el principio, pues resulta que va a estar en chino para entregarlo al final. No se hagan eso. Entonces, sobre todo lo advierto porque probablemente no hayan usado esta dinámica de desarrollo de proyectos antes, una dinámica más iterativa, contraria a la cascada tradicional, ¿no? Y sobre todo para que no subestimen estos primeros escaloncitos que vamos a ir dejando como tareas. Entonces, ¿cuál es nuestro primer objetivo? Es tener un programa multihilos. Entonces, ya sabemos, si nos bastara un hilo, el Lola Mundo ya cuenta porque sí tiene un hilo principal. Ok, ¿qué pasa si nosotros queremos 2 o más hilos? Y pues queremos ver más o menos cómo se funciona, ahora sí que con qué se come esto de la programación multihilos. Bueno, ahí nos vamos al Programming in C de Marshall, que es una de las referencias que puse en el Canvas. Y ahí está el capítulo de programación multihilos. Y nosotros vamos a estar usando el estándar de POSIX para la programación. Entonces, la librería de threads de la que vamos a estar hablando, como es la de POSIX, que es el estándar de compiladores de C que se definió a principios de este siglo, pues vamos a estar sobre pthread.h. Entonces, los capítulos de Marshall son los que dicen POSIX threads, porque Marshall también revisa la otra muy popular implementación de hilos, que es la de System 5, la que viene de Bell Labs. Ya vieron el video de Unix, la que hicieron ellos de implementación de hilos, que es propietaria de Dell, es la que se conoce como hilos de System 5. Esa no es la que vamos a usar. La verdad podríamos, también está en Linux, creo. Pero mejor nos vamos por la más estándar, la que todo el mundo tiene, la que nadie cobra por usar. Y esa es la de POSIX. Entonces por ahí tenemos el pthread create, que va a ser la función principal que vamos a usar. Y al rato pongo completo, aunque déjenme irlo apuntando. El segundo comando que puso, ¿para qué era? El Con eso creamos un nuevo hilo. El pthread create me sirve para crear un hilo.
Y por cierto es el primer comando que pongo. Pthread.h es un encabezado o header. Y, ok, entonces ya nada más sería llamar a la librería, crear el hilo y ya nos da el encabezado para empezar a armar el código. No exactamente. Es que, espérenme, todavía no decimos. Entonces, la idea es hacer un programa multihilos. Ok. Es un programa multihilos usando las librerías POSIX, POSIX C para Linux, bueno, C o C++. Y recordarán, lo importante es tener una serie de requerimientos y cumplirlos al pie de la letra. O bueno, hacer que nuestro programa cumpla todos esos requerimientos. De la manera más sencilla posible, el código más claro que podamos, pero que efectivamente haga todo eso. Entonces, punto número 1, sí, vamos a querer que use el pthread create para tener un hilo secundario. Entonces, arranca nuestro main, ahí traemos el hilo principal, usamos pthread create y ahí hacemos un hilo secundario. Para que nosotros podamos ver que efectivamente tenemos dos hilos, esos hilos deben de estar haciendo algo. ¿Qué pueden estar haciendo esos hilos? Tradicionalmente pongo unos contadores ahí para que vayan viendo cómo avanzan las cosas. Vamos a dejar eso en el hilo secundario, pero en el hilo primario vamos a hacer algo distinto. Vamos a lidiar con entradas de usuario. Esa es otra aplicación clásica de hilos. Es un hilo está esperando unas cosas en lo que otro hilo está haciendo otras cosas. Ya han hecho programas de la serie de Fibonacci para no poner un aburrido contador de uno en uno. ¿Alguien que no sepa qué es la serie de Fibonacci? ¿No? ¿Todos sí saben? Perfecto. Entonces, nuestro hilo secundario ¿cómo se escribía? Fibonacci. Fibonacci, sí, me acuerdo. Ya desde el inicio. Podríamos hacerlo más interesante, pero de nuevo es un pretexto, ¿no? Entonces, nuestro hilo secundario no va a tener condiciones de terminación. Se va a meter en un loop infinito para ir calculando cada vez más términos de la serie de Fibonacci. Vamos a tener una variable global para comunicar nuestros dos hilos entre sí. Entonces, el hilo secundario, en el loop infinito donde está calculando la serie de Fibonacci, además va a tener un par de ifs. Uno de los ifs, de hecho solo va a tener un if. Ese if va a decir, mira, si en la variable global de acción dice, no sé, P, o 1 o lo que quieran, entonces voy a imprimir el valor, el último valor que he calculado de la serie de Fibonacci. Y voy a cambiar ese valor para no quedarme imprimiéndolo todo el rato. Solo la voy a imprimir una vez.
Pues la idea es que solo una vez por petición nosotros imprimamos el valor en el que vamos. Y ya. Ahora, ¿qué hace el hilo principal? Pues número uno, tiene que crear el hilo secundario. Entonces, creo el hilo secundario y luego me meto hilo principal en un loop para ver qué quiere el usuario. Nuestro típico scanf o getC. Y ahí vamos a tener dos acciones posibles. Imprimir el valor en el que va el cálculo de la serie de Fibonacci. Bueno, recién fue el día de pi, también podríamos estar calculando pi, pero ok, el Fibonacci es más sencillo. Sí saben cuál es el día de pi, ¿no? Fue antier, ¿no? Sí, el 14 de marzo. Un buen pretexto para comer pie. Y resulta que es el cumpleaños de un sobrino mío, entonces le tocó buena fecha. Entonces tenemos dos acciones posibles. Una, imprimir el valor de la serie en el que va la serie. Ya ven, agarro esa variable global, le pongo el valorcito para que el hilo secundario imprima. No pasa nada. Y la segunda acción posible es terminar. Entonces, cuando se elija la segunda opción, no sé, X para salir, pues cuando viene X nos salimos del ciclo y terminamos nuestro programa. Nótese que tenemos que estar seguros de que el hilo secundario se termine también. Nada más fácil. ¿Por qué? Porque cuando terminamos el hilo principal, automáticamente se terminan todos los hilos secundarios. Entonces, en unas 30 o 50 líneas tenemos para desarrollar todo esto. Si ven que se empiezan a extender mucho más de eso, es que algo ya no hicieron bien. Por supuesto, van a tener que revisar en el Marshall cómo se usa el pfit create, efectivamente, pues los parámetros, la firma, toda la cosa. Si me apuran, ese es el mayor reto que va a tener este programita, aprender a usar el pfit create, entender las estructuras de datos, que si cómo se inicializan, que si, como en este caso queremos un hilo común y corriente, con puras variables por defecto, ni siquiera necesitábamos inicializar esa variable o esa estructura de datos de parámetros para el hilo. Puro valor de default es suficiente para lo que estamos haciendo. Y ya, santo remedio. De nuevo es el primer escaloncito, así que si efectivamente es sencillo, tanto mejor. ¿Hay dudas sobre lo que tiene que hacer este proceso de cómo hacer el programa, dónde, cuándo, etcétera? El programa va a estar, bueno, el ejercicio va a estar en Canvas. Sí. Ahorita lo estaba escribiendo y dejen nomás, lo acabo de configurar para mandárselos. Y va a ser para la próxima semana, o sea, el 23 de marzo. Igual podemos consultar el libro de Francisco Márquez de programación. Sí, claro. Si quieren agarrar otros libros, felicidades. El de Marshall lo menciono porque me consta que tiene todo lo necesario. Otros libros, pues no me lo sé, ¿verdad? Otro aspecto muy importante es individual. O sea, cada quien hace su programa, cada quien lo entrega, pero no están solos.
tienen a su equipo, tienen al resto del grupo. Espero que se ayuden entre sí, pero que no se perjudiquen copiándose entre sí. O sea, sí, uno del equipo va a ser mucho mejor programando que los demás, va a acabar antes. Aquellos que no son ese primero, no se roben la oportunidad de hacer las cosas copiándose. En el mejor de los casos, o mejor dicho, en el último de los casos, vean su código, entiendan lo que hace, lo que tiene sus propios desafíos, porque ya mencionamos que cuando uno ve el código de otra persona, la reacción más común es, pues, ¿qué estaba pensando este cuate? Entonces, a lo sumo, véanlo, entiéndanlo, y entonces hagan el suyo. Pues nunca se lo copien, porque así no se aprende, pues, casi nada, ¿no? Sería la peor forma de atacar el problema. Sí, la idea es entregar a tiempo, pero una pequeña demora, créanme, es mucho mejor que quedarse en blanco, sobre todo porque vamos a ir agregando las cosas. O sea, sí, ahorita es un hilo, pero el próximo van a ser 2 hilos y esos 2 hilos van a tener que interactuar entre sí y con el hilo principal. Entonces, si no entendieron bien cómo estaban hablándose los unos con los otros, o cómo lo arrancaron, o cuándo terminó, etcétera, rápidamente se van a quedar fuera de la jugada y no queremos que eso suceda, ¿no? Entonces, desde ahorita, sí, entregas individuales. Todos los intentos que he hecho de que se entreguen por equipo han tenido el mismo resultado, y es un resultado que ustedes ya conocen, que uno lo hace, otro lo revisa, otro redacta el escrito y el último se va por las tortas, y no es lo que queremos, ¿no? Entonces ya está publicado, lo pueden ver en el tema de procesos, de administración de procesos, tarea, programa multihilos. Le puse tarea explícitamente porque a menudo acaban diciéndoles proyecto, pero no, el proyecto va a ser el final, el acumulado, el grandote, que tampoco quiero que sea tan grande, pero sí va a ser considerablemente más complejo que este. Entonces, llegará uno al que sí le pondremos proyecto, ¿no? Esto cuenta nada más como tarea. No le falten al respeto, denle su tiempo, empiezan a trabajar lo antes que puedan, porque sí, yo sé que para varios de ustedes puede que programar en C todavía tenga sus desafíos, y aquí estamos hablando de APIs nuevas, de conceptos nuevos, o sea, ni siquiera seguimos en los terrenos familiares, así que dedíquenle tiempo suficiente para que efectivamente no tengan mayor problema, ¿no? Den una buena leída o los capítulos correspondientes de los libros que elijan para programación en C. Efectivamente, si ven uno y como que no le entienden, pues se pueden ir a otro o pueden ir buscando ejemplos y demás. GitHub, digo, no lo vamos a estar usando, programación, ok. Su fondo no le hace ningún favor para enseñarnos el libro, pero... Ahorita lo quito, permíteme. Así que, si se anima a escribirlo, mejor pónganla en el chat para todos los interesados. Para eso son las referencias bibliográficas y en mi experiencia avanzada. Ok. ¿De quién dice que es? Pues existe. De Francisco Marx. Mire. Suena bien, suena bien. La verdad es que no lo he leído. Pues se ve bueno. Y sobre todo la idea de que se meta con FreeBSD y System 5, se sabe de qué está hablando, se ve que sabe de qué está hablando el autor. FreeBSD esto no está tan gordo, FreeBSD fue una bifurcación interesante en el mundo de los Linux, también a raíz de cuando Digital empezó a decir, ¿saben qué? Les voy a cobrar por usar Linux. Pero no, ¿sabes qué? Pues ahí está GNU, nos vamos por otro lado. Entonces, comparte mucho de las implementaciones de GNU, pero no usa el kernel de Linux, ese que defendió del que hizo Linus Torvalds. Tiene su propio kernel
y eso hace que muchas implementaciones sean distintas. Pero de nuevo, también tiene POSIX, entonces un programa como este que esté basado en POSIX también debería jalar en BSD. Ese tipo de diferencias después son difíciles de entender oye, pero ¿por qué unas cosas sí jalan en Linux y en BSD y otras cosas no? Bueno, es que si te saliste de POSIX o si usaste System 5, etcétera, pues sí, eso ya no va a pegar en FreeBSD, ¿verdad? No es Linux. Y a últimas fechas no ha sido tan popular, ¿no? El que se regó como pólvora fue Linux y no tanto FreeBSD, pero la verdad FreeBSD no es ni medio malo, es muy bueno como sistema operativo. Nada más no tiene tanta comunidad, no tiene tanto desarrollo, no tiene tantas cosas. Lo que puede funcionar a su favor en algunas aplicaciones. Bueno, entonces, ahí estamos con nuestro primer programita, una tarea. Con algo tan sencillo no vamos a batallar mucho con problemas de concurrencia, va a ser hasta un par de escalones después. Pero afortunadamente ya nos va a agarrar sobre aviso. Entonces, si no hay otras dudas de esta tarea, ¿no? Así que no a la 1, no a las 2, no a las 3, vale. Por el momento no, ya haciéndolas cuando salen las dudas. Sí, suele pasar. Pues si empiezan de una vez, todavía tienen el jueves para preguntar. Si no, pues sí van a depender más de sus compañeros. Entonces, vamos con el tema de concurrencia. Sale. Tenemos muchos hilos o muchos procesos, y estos están funcionando de manera concurrente. O sea, turno para acá, turno por allá. Oye, ¿en qué orden van a llegar esos turnos? ¿Quién sabe? Como depende de muchas cosas, no es fácil de predecir, ni siquiera deberíamos de tratar de predecir en qué orden van a llegar. En comparación del multiprocesamiento, donde en cierta forma sí sabemos que efectivamente es simultánea la atención de varias cosas cuando estamos en un esquema de multiprocesamiento real. A veces sí queremos que las cosas sucedan en un orden en particular. Tenemos formas de decirle a uno de nuestros procesos o de nuestros hilos, ¿sabes qué? Detente. Párate aquí porque yo quiero que sucedan otras cosas estrictamente después de que te detuviste y antes de que sigas valga la redundancia, a lo que sigue. Y eso se le conoce como serialización, donde estos procesos estaban siendo concurrentes, de repente yo puedo acomodarlos de forma que una parte sí suceda en una secuencia de orden en particular. Entonces, como estoy poniendo en serie esas acciones, pues le decimos serialización. Para hacer esas serializaciones o para detener los procesos en lo que no los voy a estar utilizando, atendiendo o no pueden progresar, pues usamos bloqueos. Me ahorro esos busy waitings, o al menos esa es la idea, y los detengo donde quiera. Tenemos las señales, tenemos las alarmas que ya mencionamos, y cuando ya estamos trabajando de esa forma surgen algunos problemas. El primer problema que surge es el de las colisiones. Yo tengo algunas variables, incluso ya en nuestro primer escaloncito tenemos esa variable compartida con la que nuestro hilo principal le va a decir al hilo secundario pues que tiene que imprimir el resultado en un momento determinado. Por cómo estamos manejando eso, sería muy, muy, muy difícil que tengan una colisión con el valor de la variable. No es imposible, pero la verdad sería difícil que logren disparar esa colisión. Otros tipos de recursos compartidos es mucho más probable que tengan colisiones y las colisiones son mucho más destructivas. A fin de cuentas, una colisión es un evento en el que por el uso concurrente de estos recursos compartidos yo pierdo o corrompo la información. En el caso de nuestro programa, imagínense qué pasaría
si, por ejemplo, cuando yo estoy cambiando el valor de la variable en mi hilo secundario para decir, oye, no me quiero quedar imprimiendo esto, pues ¿sabes qué? Quito el valor, le voy a poner otro valor. Si en lo que estoy poniendo ese valor, o en lo que estoy verificando, si lo tengo que imprimir, hubiera otra cosa que modificar el valor, por ejemplo, imagínense que yo le pongo un 0 a la variable que estoy usando, y digo, mira, y le pongo un 1 para decir imprime. Entonces, ¿qué pasaría si en lo que mi hilo secundario dice, pues ya imprimí el valor, ahora tengo que regresar esto a 0, pero como yo sé que vale 1, le voy a restar 1, le voy a poner un menos menos. Con eso, pues como yo entré aquí porque esto valía 1 y lo decremento, pues sé que va a valer 0 ahora, y así lo implemento, ¿no? ¿Y qué pasaría si algo, por ejemplo, el día de mañana tenemos 2 hilos calculando la serie de Fibonacci? ¿Qué pasa si los dos entran al mismo tiempo a imprimir el valor y los dos decrementan la variable uno detrás del otro? Ahí sí ya de manera concurrente. No sé en qué orden entraron, no sé en qué orden salen, pero sí sé que los dos van a decrementar el valor de la variable. Entonces no va a quedar en 0, va a quedar en -1. Oye, y si mi if era, si no vale 0, entonces entra el loop. Entonces los dos se van a quedar imprimiendo hasta que tenga un number flow y le dé la vuelta a todos los valores, imaginémonos del entero. Entonces las próximas 64,000 y cacho vueltas van a estar imprimiendo el valor. Oye, ahí corrompí la información, esto ya tiene esta variable, en vez de valer 1 y 0 como yo esperaba que estuviera valiendo, ahora tiene un valor inválido de -1, -2, etcétera. ¿Por qué pasó eso? Pues porque el orden en el que sucedieron las operaciones no fue el adecuado para este valor, que en realidad no estaba pensado para compartirse entre dos hilos que estuvieran haciendo lo mismo. Entonces eso es una colisión. Cuando yo termino corrompiendo o perdiendo información por el uso concurrente de un recurso que no está preparado para usarse de manera concurrente, es que yo tengo una colisión y el resultado va a ser que yo pierda o corrompa información con el respectivo resultado negativo para mis algoritmos. Las colisiones solo van a pasar a veces. Oye, la verdad fue mucha mala suerte que los dos hilos entraran al if de imprimo y reduzco el valor al mismo tiempo. O sea, dentro de que están trabajando concurrentemente, que los dos lleguen al if uno detrás del otro y antes de que llegue a imprimir y a modificar el valor de la variable, no sucede siempre. Solo va a suceder ahí una de cada 1000 veces. Oye, puede que eso sea mucho más frecuente de lo que queremos, pero ciertamente no es algo permanente. O sea, el problema está ahí todo el tiempo, pero la colisión solo se dispara a veces. Entonces necesitamos distinguir las condiciones puestas para que se dé la colisión de la colisión, el incidente como tal. Entonces ahí hablamos de la condición de carrera. Ok, ese comportamiento que está definido por cómo está construida mi aplicación es la condición de carrera. Eso no es algo que sucede, es algo que está presente en la implementación. Y nosotros vamos a querer aprender una forma de resolver las condiciones de carrera. Oye, vamos a estudiar estas características que tienen mis programas que están hechos para operar de manera concurrente, de modo que yo pueda atacar y resolver esas condiciones y que no pueda presentarse la colisión. Entonces, el estudio entonces viene de las condiciones de carrera. Hubo muchos intentos de resolverlo así por pura inspiración y la mayoría no se encontraron
con mucho éxito que digamos, así que ese problema se llevó a, oye, fabricantes de computadoras, o sea, estábamos lidiando con esto cuando las computadoras pasaron a ser computadoras de multiprocesamiento, porque si lo piensan, estamos hablando de los 70. Pues todavía estamos hablando de un esquema de mercado previo al de las computadoras personales. Entonces, cuando tenías problemas para desarrollar tus aplicaciones, todavía podías ir con el que te vendió la máquina, con IBM, con Digital, con Unisys, etcétera. Pero, oye, pues échame la mano porque sí necesito resolver esto en mis aplicaciones. Oye, ya después de las computadoras personales, si tienes problemas para desarrollar tus aplicaciones, muy rara vez le vas a ir a chillar a IBM o algo por el estilo. Mayormente te vas a tener que referir a comunidades de programadores. Pero no, en esta época todavía era sí tenías más soporte de los fabricantes. Y por supuesto también está la academia. Entonces, literalmente científicos, matemáticos del MIT, etcétera, también atacan. Oye, a ver, espérate, esto de las condiciones de carrera, ya que demuestra ser un problema serio y que no se puede resolver por tu típico programador, pues sí vamos a ver cómo le hacemos para resolverlo. Entonces, uno de los modelos más importantes, cortesía del bueno de Dijkstra y sus amigos en el MIT, y ese Dijkstra va a aparecer un par de veces más a lo largo del curso, fulano de lo más interesante y con ideas de gran influencia. Se murió hace poco, tendrá como 5 años que se murió, lástima. Ahora sí que para este problema en particular, el concepto que sale es el de región crítica. Y por cierto, es de los que identifica. No se trata de que tengas buena suerte o mala suerte. En realidad aquí estamos hablando de que tienes un problema subyacente que aunque solo a veces se dispara y te hace perder información, en realidad el problema está ahí todo el tiempo. Entonces, vamos a llamarle al cacho de código que es el que te está generando las colisiones de cuando en cuando, la región crítica. Entonces, él era matemático, entonces ya saben cómo es eso, les gusta mucho las definiciones, las reglas, los conjuntos y cosas por el estilo. Y como ingenieros no deberíamos nunca pelearnos con esas cosas. Entonces dice, ok, la región crítica es la parte del código, estas instrucciones de acá, en la que estás usando un recurso non-preemptive. Oye, ¿qué es eso de recurso non-preemptive? Pues son los recursos que no están preparados para que los uses de manera concurrente. Hay algunos recursos que no les importa. Por ejemplo, las posiciones de memoria en general, pues un programa les escribe un valor, otro programa les escribe otro. No se hace bolas la memoria como tal, y siempre se queda con el último valor que le escribiste. Ese es un recurso preemptive. Oye, tus estructuras de datos, por otra parte, esos por lo regular no son recursos preemptive. Esos son recursos non-preemptive. ¿Por qué? Porque si no haces las operaciones en el orden correcto para manipular tu estructura de datos, se hace pelotas. A estos alturas del partido, esa aseveración no debería sorprender a ninguno de ustedes. Entonces sale, esas instrucciones donde usas tu recurso non-preemptive de manera concurrente, es donde puedes generar la condición, y donde vamos a tener que hacer algo para controlar en qué orden se hacen las cosas, de modo que no caigamos en colisiones. Esa es la región crítica. Ok, bueno, ¿y cómo resolvemos la condición de carrera? Que es el nombre que le pone al problema de, pues yo puedo estar generando colisiones aquí, no porque siempre lo haga, sino porque es potencialmente posible. Entonces, ¿cómo lo resuelvo para que ya no sea posible generar colisiones en esta región crítica? Bueno, pues nada más necesitas cumplir 4 condiciones. Primera condición: 2 procesos no deben de estar simultáneamente en la región crítica. En nuestro caso de la variable de control, que finalmente eso es, para ver si imprimíamos o no. Pues el problema estuvo porque entraste en los 2 ifs
al mismo tiempo. Entonces, si no pueden estar tus dos o más hilos en la región crítica al mismo tiempo, estás ayudando a resolver el problema. Vale, tiene sentido. Es más, uno podría pensar, ¿y a poco no es suficiente con asegurarme de que no estén al mismo tiempo? Pues resulta que no. Estos güeyes lo piensan muy bien. En segunda condición, no debes hacer suposiciones sobre el número de velocidad de los procesadores. O sea, no se vale decir, no, es que no van a estar simultáneamente porque es muy rápido. Para cuando el segundo quiere entrar, el primero ya va a haber salido, porque sí alcanza a entrar y salir en el mismo turno de ejecución. No se vale decir eso, porque no puedes estar seguro de que no te caiga ahí, que entraste al final de tu quantum de ejecución o algo por el estilo. Pues no se vale hacer suposiciones en cuanto a, es que solo es un procesador y entonces termina lo suficientemente rápido. No. Condición número 3. Como tú vas a querer evitar que entren simultáneamente su región crítica, vas a poner un mecanismo para evitar que uno ingrese a región crítica cuando el otro esté en su región crítica. No te pases. Si un proceso no está en su región crítica, no debe impedir que el otro o alguno de los otros procesos ingresen a la región crítica. Solo debe impedir el ingreso a la región crítica si efectivamente alguien está en su región crítica. De lo contrario, te vas a comprar otro tipo de problemas. Podrías, por accidente, impedir que nadie entre a su región crítica. Y obviamente no va a funcionar tu algoritmo si te encierras afuera, como quien se sale de su casa y se le olvidan las llaves. Entonces, tercera regla, un proceso que no se encuentra en su región crítica no debe impedir que otro proceso ingrese a su región crítica. Claramente ahí me estoy curando de excesos o abusos en el mecanismo que yo implemente para ingresar a la región crítica, que como ahorita no hemos visto ninguno puede sonar un poco exagerado, pero ya veremos que efectivamente no es nada remoto. Ok, y última y cuarta condición, ningún proceso debe esperar indefinidamente para ingresar a su región crítica. O sea, yo lo que quería hacer era un uso concurrente de mis recursos, y entonces si en la región crítica dejo fuera a uno de los procesos, pues ya maté mi algoritmo ya no puede hacer lo que quería hacer, que era el uso de este recurso, y entonces pues no resolví el problema, nada más lo reemplacé por otro problema, que es que ahora mi algoritmo no puede ejecutarse. Claramente eso no es lo que quiero. Entonces yo debo de garantizar que todos los procesos que tienen que entrar a su región crítica deben de poder entrar a la región crítica, o dicho de otra forma, ningún proceso espera indefinidamente para ingresar a su región crítica. Sí, ok, visto de esa manera tiene sentido, ¿no? No quiero que nadie se me quede fuera de la foto. Sale. En el libro, y es por cómo están los temarios actualmente, ahí se deja la cosa. Oye, sí, felicidades, háganle como puedan, ¿no? Sí vamos a darnos el tiempo de ver algunas propuestas de solución de las condiciones de carrera. Ya se me acabó la clase, entonces vamos a ver eso la próxima clase. Mientras, pues pueden irle pegando a su programa, de modo que pues también tengamos donde ir experimentando un poquito más estas cosas, en un par de escalones más. Ok, nos vamos a tardar un poco. No está de más que veamos la teoría antes de verlo en la práctica. Ya veremos cómo nos generamos nuestras condiciones de carrera y cómo batallamos para resolverlas. Mientras, pues la dejamos por ahí por hoy. No sé si haya dudas, se vale preguntar. No, de mi parte no, profesor. Muchas gracias. Ok, bueno, pues que tengan un buen día. Igualmente. Gracias. Gracias, maestro. Igualmente, profesor, gracias. Gracias, profe. Vale, bye.